terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar, no. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia, que es nueva cada mañana. Gracias, Señor, porque tu cuidado y tu protección están siempre rodeándonos, y por eso juntos podemos decirte: te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Gloria al Señor. Qué alegría estar con ustedes en nuestro programa de Juntos, enriqueciendo nuestra vida en Cristo. Nos hemos, ya iba a decir estacionados, pero en realidad ya estamos llegando al final de esta preciosa carta de Judas, quien fuera hermano, medio hermano del Señor Jesucristo, y que nos dejó este legado para la iglesia, para que pudiéramos crecer dentro de una iglesia saludable, una iglesia que sostiene la sana doctrina, que tiene discernimiento,
para ver el mal cuando se acerca y poder reprendernos o alejarnos de todo aquello que nos quiere llevar a negar nuestra fe. Era una lucha constante en los primeros siglos, por eso surgieron los padres de la iglesia, los conocidos como apologetas, que presentaron defensa acerca de la teología y sobre todo de la cristología. Presentaron defensa acerca de Jesucristo, que estaba siendo acechado por todos lados, y sobre todo con esta doctrina de los gnósticos, que hoy, como al igual que Judas, le estamos percibiendo que se quiere levantar nuevamente en la iglesia del Señor. Se hacen pasar por iglesia evangélica, pero en realidad son maestros del error. Y ahí es donde debemos de tener sumo cuidado en nuestras vidas como creyentes. Hoy queremos presentar este bosquejo que resume pues todo lo que hemos aprendido de esta carta de Judas. Y se llama Edificándonos sobre las piedras vivas, que es nuestra casa espiritual. Y cuando hablamos de piedras vivas es imposible no mencionar al apóstol Pedro. Definitivamente en el capítulo 2, verso 4 en adelante dice: acercándoos a Él, mire, a Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mira que a veces se dice, aquellas personas que tienen mucha antigüedad en una empresa o algo, dicen, no, yo ya soy parte del inventario. Y hay hermanos que a veces se ven como parte del inventario, como parte de la construcción del templo, pero en realidad nosotros somos piedras vivas, es diferente. Y estamos siendo edificados sobre la piedra angular, que era esa piedra que quedaba en la esquina. Bueno, yo quería leer ese verso también, pastor, porque es que Pedro lo describe tan sencillo y bonito, porque dice: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo. Y vuelve a mencionar: escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Pero vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Sí, le pasó. A lo cual fueron también destinados. Entonces, yo creo, pastor, antes de seguir, que queremos inspirarles también a que estudien primera y segunda de Pedro, y así vamos a tener todos como, wow, un panorama más amplio de todo lo que estaba ocurriendo. Bueno, volviendo a la carta de Judas, al final él retoma entonces su intención como escritor de esta carta. Él tenía en su mente pues que no solamente era ver a aquellos falsos profetas, sino edificar la iglesia del Señor. Por eso el 20 y 21 son muy importantes, porque dice: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Así que está esa fuerza positiva de valor de parte de Judas para que la iglesia del Señor pudiera protegerse de la herejía o de los falsos profetas y maestros, y que tuvieran esa base de decir: ustedes sean edificados sobre la santísima fe, orando en el Espíritu, y conservarse en el amor de Dios y a la espera de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en el bosquejo podemos encontrar la primera parte: sobre la base de vuestra santísima fe. Y es que esa base realmente la recibimos por los apóstoles Primero, de Jesucristo. Así ¿verdad? es. Ahí, él lo dice. Él lo dice. Él lo dice. No niega. A mí lo que me gusta es que cómo se reconoce la labor.
muchas veces no reconocemos o no honramos a aquellos que ponen un fundamento sobre nuestras vidas, personas maduras en la fe que se han preocupado por nuestro crecimiento. Así de que fue recibida por los apóstoles de Jesucristo, luego fue recibida por las iglesias primitivas, ¿verdad? También por medio de los apóstoles y recibida, imagínense hasta dónde estamos hoy en día por nosotros mismos, ¿verdad? Por medio de mensajeros, de pastores, de misioneros enviados por las iglesias. Entonces, el primer fundamento de la iglesia del Señor fueron los escritos de los apóstoles, los escritos apostólicos, incluyendo a ellos, a Pablo, que al final se sumó a la lista de estos apóstoles que establecieron doctrina. Nosotros podemos afirmar la doctrina hoy, pero no podemos establecer doctrina. La doctrina ya fue establecida en la revelación que Dios le dio a los apóstoles, entendiendo claramente que el fundamento, como se introdujo hoy, el fundamento es Jesucristo. Y de ahí entonces los apóstoles se edificaron. Hoy en día, y hay sectas, como por ejemplo los mormones, usan los términos apóstol, también usan el término anciano, pero nosotros sabemos que es una falsa herejía porque ellos mezclan las propias revelaciones que dice que tuvo su fundador José Smith para decir que eso es escritura inspirada por Dios. Nada más lejos de la verdad. O los arianistas, que al final son los testigos de Jehová, ¿verdad? Que eso no fue nuevo para el siglo XIX, en realidad desde el principio. Ellos no creen que Jesucristo sea Dios, sino que Jesucristo es un ser creado. Al llamarse Hijo de Dios, no comprenden y entienden lo que conocemos nosotros de los padres de la iglesia como la Trinidad. Pero esto es muy importante porque la base de nuestra fe no está en nuestros pastores. Los pastores afirmamos la palabra, pero esos profetas que han salido hoy en día, disque llamados cristianos evangélicos, dicen que esta fue la revelación que Dios dio. Para aquellos, dice así, para aquellos. Pero ¿qué estaba diciendo Dios ahora? Dice a través de sus apóstoles y profetas. Usted reprenda eso. Porque eso inmediatamente uno tiene que desecharlo, porque están desechando la palabra bendita de Jehová. Solo están usando de la Biblia lo que les conviene. Por eso nosotros debemos ser buenos estudiantes de la palabra y estudiar las escrituras. No lo que un hombre nos dice, solamente debemos de verificarlos como la iglesia de Berea, que dice, bueno, déjennos verificar a ver todo lo que nos están diciendo. Entonces, el fundamento está en los apóstoles. Esos apóstoles primarios, los apóstoles de hoy en día, son aquellos que afirman la doctrina y también defienden la doctrina que una vez fue dado, ¿verdad?, a estos apóstoles. Como Judas lo dice, lo dicho por los apóstoles. O sea, en primer lugar están los apóstoles. Y quizás alguien pueda decir, bueno, entonces, ¿y ahora qué papel jugamos los creyentes en Cristo? Pues el mismo papel, porque Romanos 10:17 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a este anuncio? A nuestro anuncio. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y eso nos habla entonces del tercer punto. ¿Dónde está nuestra base de fe? Primero, en los escritos apostólicos. Segundo, en la confirmación de la iglesia. Pero resulta algo interesante, pastora, porque todas estas cartas del Nuevo Testamento, libros del Nuevo Testamento, empezaron a circular, se hacían copias, y quien dirigía una iglesia, pues, como dice el apóstol Pablo, como dice Pedro, la iglesia del Señor. Dice que el canon del Nuevo Testamento no fue que se reunieron, aunque hubieron concilios después, pero no fue que se reunieron un grupo para decir, estos son los libros que deben de quedar en la Biblia. Lo primero era que tenían que ser escritos apostólicos, es decir, los testigos primarios de Jesucristo. Lo segundo, que la iglesia, y obviamente el Espíritu Santo, les confirmaba que esos escritos eran divinos, que venían de Dios. Y número 3, la base de nuestra santísima fe,
en lo que tú estás leyendo. ¿Cómo tú viniste a Jesús? Alguien me predicó de Cristo. Exacto. Y a ese otro, alguien le predicó de Cristo. Sí, y saben que todavía tengo en mi memoria, hace 38 años que yo conocí al Señor, sobre 39 pero el primer pasaje que yo leí fue Mateo 5, capítulo 5. Mira. Nunca había leído la palabra y quizás había escuchado de ella. Claro. Y eso a mí bueno, de hecho, recuerdo haber copiado unos textos y los pegué en un lugar y yo leía esos pasajes. Entonces, la fe, así es como viene, por oír la palabra, por leer la palabra, ¿verdad? Porque es que la palabra es tan poderosa, como dice el profeta, que puede ser como un martillo que golpea la piedra, ¿verdad? O puede ser como ese fuego que derrite la cera. Es la palabra del Señor. Pero para que viniera la palabra, si usted estudiara la historia de la iglesia, usted lloraría, porque muchos fueron perseguidos hasta el martirio, hasta la muerte. De hecho, los apóstoles, muchos murieron a filo de espadas en las hogueras, ¿verdad? O Pedro, que dice la tradición que murió al revés, crucificado, porque no era digno de morir como su Señor. Muchos de ellos murieron. El último, Juan, fue el que duró quizás hasta el final, y él escribió la carta de Apocalipsis y sus cartas juaninas. Pero deberíamos de amar más la palabra, porque quizás usted no sabe cómo vino el Evangelio a su país. Usted no tiene idea de lo mucho que sufrieron y también de lo mucho que arriesgaron su vida en reproducir la palabra y compartirla. La Biblia antes estaba en manos solamente de los monasterios. Y aún en nuestras culturas se leía en latín, o sea, no se entendía. La misa se leía en latín, entonces la gente iba y básicamente era a través de los ritos, ¿verdad? Pero no, y que, pastor, y como Jesucristo lo dice, ¿verdad? Que no solo de pan vivirá el hombre, hablando del sustento físico. No está diciendo que no lo necesitamos, sino dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y este es el alimento espiritual. Siempre he considerado y abrazado este pensamiento. Si mi vida espiritual está firme y bien alimentada, mi vida exterior va a estar también cuidada, porque el apóstol Pablo dice que mientras nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Entonces, ¿cómo es importante, verdad? El tener ese fundamento de la palabra y sentir que un día sin conocer de la palabra es un día perdido. Entonces, la base de nuestra fe está en lo recibido de parte de los apóstoles, testigos primarios de Jesús, sus discípulos, y en segundo lugar, lo recibimos a través de lo que la iglesia confirmó y afirmó que eran escrituras divinas, y tercero, es recibido por los mensajeros y misioneros. En mi caso fue mi hermano que me acercó al Señor. Mi mamá ya se había convertido y nos decía que fuéramos a la iglesia. Mi hermano, que es pastor también. ¿Y cómo se convirtió a él? Pues habría que ir a preguntarle a él, pero todos somos parte de una cadena. Por eso hay algo que yo no estoy de acuerdo con la iglesia cristiana evangélica a veces. Algunas denominaciones se dan al hecho de pensar que la iglesia cristiana comenzó con ellos. Es decir, que todos los siglos atrás, ¿verdad?, Dios estuvo perdiendo el tiempo, o que la iglesia estuvo encerrada dentro de la religión tradicional. Mucha gente piensa de esa manera, que la única iglesia que hay es la iglesia de su denominación, donde va, o creen que todo lo que esa iglesia cree, así fue, ¿verdad? Como al principio. Pero están equivocados. Nuestra iglesia tiene historia, hombres y mujeres, mártires, porque hubo mujeres mártires, entregadas, firmes al Señor, que morían por dar testimonio de Cristo. Bueno, solamente tenemos que recurrir a Hebreos 11, que está en la galería de los hombres de fe del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento, y siempre
uno como que quiere saltar, pastor, esos pasajes tan impresionantes como Hebreos 11, ¿verdad? Aserrados, maltratados, en hambre, en persecución, tantas cosas que tuvieron que experimentar por ser testigos de Cristo, ¿verdad? Y nosotros muchas veces por una gripe nos estamos echando para atrás, ¿verdad? O por cosas que realmente, no digo que no son importantes, pero cuando uno lee este pasaje, es que quería recoger algunas cosas de aquí, porque dice, mire, dice atormentados, y dice no aceptando rescate para al fin de obtener la mejor resurrección, vituperios, azotes, prisiones, cárceles, apedreados, aserrados, puestos a prueba, a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no es digno. Imagínense, errando por los desiertos, por los montes, por cuevas, por cavernas. Todos estos, dice, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y qué bueno que lo mencionas, porque hubo un tiempo en que la iglesia le dio la espalda al pueblo judío como tal. Pero algo que es muy importante, existe un concepto que se llama la teología del desplazo, es decir, que la iglesia desplazó al pueblo judío, pero la verdad que no. Dios tiene un trato con el pueblo judío. Nosotros somos parte de ese pueblo de Dios, que Dios comenzó en el Antiguo Testamento, pero que Dios ahora tiene bajo un nuevo pacto, que es el pacto de la gracia. Ellos estaban bajo el pacto de la ley, pero es interesante que ellos, dice, en fe, miraron hacia adelante, porque ellos fueron salvos al crédito, nosotros fuimos salvos al contado, porque el pago todavía no se había hecho, por eso nosotros miramos para atrás. Pero lo maravilloso es, ellos sufrieron por la causa del Evangelio. Nosotros debemos, alguien nos contó de Cristo, debemos de conversar, de hablarle a alguien de Cristo, hablarle lo que Dios ha hecho en nosotros, cómo Dios nos ha cambiado, y presentarle la buena nueva de Jesús. Bueno, también vamos a aprender cómo somos sostenidos por la oración en el Espíritu Santo. Yo creo que un pasaje bien elocuente es el que hemos compartido de Romanos 8, ¿verdad? Que es una riqueza para nuestras vidas, porque dice, y de igual manera, estoy en el verso 26 del capítulo 8 de Romanos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. No hay iglesia sin el Espíritu Santo. Y si alguien dice ser iglesia sin el Espíritu Santo, lo que usted tiene ahí es cualquier cosa menos iglesia. Porque donde está la iglesia verdadera del Señor está el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es nuestro guiador, consolador, nuestro intercesor, nuestro abogado aquí en la tierra. De hecho, tenemos dos abogados. Jesucristo, ¿sabe qué está haciendo Jesucristo en este instante? Por todos los que hemos sido redimidos, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y aquí en la tierra tenemos a nuestro abogado, nuestro paracleto, el consolador, al Espíritu Santo. Por eso dijo Judas que debíamos de ser edificados sobre nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Algunos teólogos dicen, por ejemplo, que lo que habla en Tesalonicenses, hablando del anticristo, ¿quién es el que lo detiene? Entonces algunos dicen que es el Espíritu Santo y la iglesia. Yo lo creo igual. Creo que el anticristo, Satanás ha tenido en todo tiempo listo un anticristo, como Hitler, por ejemplo, pero que no era el anticristo propiamente. ¿Quién lo detiene? Dice la iglesia y el Espíritu Santo. Yo creo que eso que se hace pregunta, ¿quién es el que lo detiene? Es el Espíritu Santo. Un día vamos a hablar acerca de eso con profundidad, pero donde quiero que quedemos es que no podemos ser edificados sin el Espíritu Santo, no podemos ser comisionados
verdad, no podemos ser adoptados, comisionados, empoderados, si no es por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Algunos son enviados y como que van a hacer un trabajo normal. No. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. En todo. Ese fuego, ¿verdad? Así como cuando estaban aquellos 120 en el aposento alto, lo que estaban esperando, tenían esa certeza en su corazón que algo iba a ocurrir. Y por eso, cuando uno estudia el libro de Hechos, que debería ser llamado Hechos del Espíritu Santo, dice que, y de repente, ¿verdad? El Espíritu Santo vino sobre ellos y se asentó sobre cada uno en particular. Y debemos permitir nosotros, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Y muchas veces como que nos resistimos a esas obras, a esa obra preciosa del Espíritu en nuestras vidas. Quien nos redarguye es el Espíritu Santo, mis amados hermanos. Quien nos revela la obra de Cristo es el Espíritu Santo sobre nosotros. Quien nos capacita, quien nos da una dotación es el Espíritu Santo, esa sabiduría, ese discernimiento espiritual. Y dice este escritor en este bosquejo que estamos siguiendo, dice, posiblemente solamente cuando el Espíritu Santo nos enseña cómo y para qué orar, estamos listos para enfrentar el día. Excelente. Y número 3, debemos ser conservados en el amor de Dios, como dice Judas. ¿Cómo es esto? Por nuestra obediencia fiel al Señor. Si somos fieles a Cristo, el amor de Dios fluirá a través de nosotros. Y también con confianza en su protección y custodia, porque Él dice que Él nos guardará en el hueco de nuestra mano. Así que debemos conservarnos en el amor de Dios, porque sin el amor no somos nada. Pastor, hay un pasaje, yo creo que casi todos lo hemos leído, el Salmo 139, que habla de que nuestro embrión vieron sus ojos, pero el verso 5 dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Amén. Entonces somos conservados en amor. Y por último, estamos a la espera de la vida eterna que comienza cuando Jesucristo viene a nuestro corazón. En el nuevo nacimiento, esa vida eterna seguirá más allá de la muerte misma. Esa vida eterna donde seremos perfeccionados totalmente a la imagen de Jesucristo. Además, este cuerpo no nos sirve para el cielo. No puede entrar, no funciona. Muy bien, damos gracias a Dios por la vida de Judas, este medio hermano del Señor que supo ser y hacer el propósito de Dios para su vida. Lo cumplió. Ha de haber sido un gozo para él haber dejado su carta de todo. Imagínense, él creció viendo a Jesús en su casa. Y al principio ninguno de ellos creía en Jesús, pero después el testimonio de Cristo les impactó. Y creo que ese testimonio era diferente porque otros pudieron decir, bueno, ¿dónde nació? ¿Quién es? Y todo. Pero ellos, que era su hermano mayor, hablando de José y María, entendieron, como Jacob, que llegó a ser patriarca de la iglesia en Jerusalén, que Jesucristo era el Señor, que Jesucristo era el Mesías y que Jesús vendría otra vez. Vamos a orar con estas palabras. Pastor, antes de orar, solo decirles que hoy ya concluimos. Les vamos a dar la tremenda sorpresa el lunes sobre el libro que vamos a comenzar a estudiar y solamente agradecer al Señor porque, mire, iniciamos con el libro de Éxodo, que tiene 40 capítulos y estudiamos 1165 versículos. Luego nos fuimos a Filipenses, la epístola del gozo. Estudiamos 4 capítulos con 140 versículos. Y este es el tercer libro que llevamos en este año y medio con un capítulo con 25 versículos. Y bueno, tenemos que perseverar en el Señor. Amén. Queremos saludarles antes de... Sí. Les saludo. Hoy lo voy a saludar yo. Salude, pastor. Yo saludo a nuestra hermana Samar Martínez, nuestra hermana Delmira, tan lindas, nuestra hermana Aide que siempre están, nuestro queridísimo discípulo Eber, Nat Ro, nuestra hermana Aide dice saludos y bendiciones, pastores Renan y Doris y a toda la congregación de la Casa del Padre. Hermosa alabanza, Claudia, la doctora Claudia Mancía, abogada, nuestra hermana Aide Delmira,
Estas son hermanas fieles que nos han acompañado todo este tiempo. Nuestra hermana Jessica, Daisy Méndez también, nuestra querida mamá Daisy, Jessica Karina Fonseca y Daisy Méndez, nuestra hermana Gladys, su hermana Ana Benítez. ¡Cuánto aprendizaje! Dios le siga dando sabiduría, pastores amados. Me gustaría verla, hermana Anita, este fin de semana. Y mi querida hermana Zoila, quien amo en el Señor, porque ella ama a Jesús. Nuestro hermano Eber dice, el sufrimiento que acompañó a estos hombres de Dios que de habla hebrea pone la nota de peso sobre la doctrina de la prosperidad de hoy día, dice. Excelente enseñanza. Amén. El Espíritu Santo es el que nos edifica. Padre, levantamos nuestras manos sobre la vida de tu pueblo, donde esté. Sosténlo, Señor, sobre la santísima fe que tú nos diste a través de tus siervos, los apóstoles, a través del apóstol Pablo, a través de estos hermanos, medio hermanos de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que es fiel y verdadera al mensaje y testimonio de Jesucristo. Bendice a nuestros hermanos, Señor, que no se aparten, que estén fieles siempre, sirviendo al Señor en toda buena obra, Señor, preparados para presentar defensa de lo que creemos. En el nombre de Cristo oramos por ellos y sus familias para que vengan a Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, y queremos animarles, exhortarles en el Señor. Ya estamos en nuestras reuniones presenciales, que se anime en Cristo Jesús a continuar persiguiendo ese calorcito de la comunión. No deje de congregarse, somos la casa del Padre. Una familia para ti. Dios les bendiga. Qué hermoso, ¿verdad? Sí, Qué bonito. ha parecido rápido.